Un buen día a todos, bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 3 de junio del 2026. Dentro de las actividades del Inter-American Institute for Democracy está el ir viendo cómo funciona, cómo está cada país, cuál es la situación de cada país en las Américas. En este caso le ha tocado la oportunidad al Perú y vamos a tratar sobre las elecciones presidenciales del Perú, en un foro que se titula Elecciones Presidenciales Perú 2026, segunda vuelta. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro. Es un think tank de los Estados Unidos cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El instituto está constituido por académicos, políticos, empresarios, profesionales, trabajadores, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El foro de hoy tiene una serie de destacados y personajes que nos darán su punto de vista sobre las elecciones que se avecinan en el Perú. Simplemente quiero resaltar que este evento, como todos los eventos del instituto, es un evento pluralista donde los expositores tienen la total libertad para expresar su opinión, todo siempre y cuando dentro del marco de respeto. Para empezar, invito a nuestro keynote speaker, que es el señor doctor Jorge del Castillo. Señor del Castillo es un connotado abogado y político peruano. Es dirigente del Partido Aprista Peruano y fue congresista de la República durante 5 periodos, así como presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno de Alan García. Ha sido diputado también del periodo 90 al 92, alcalde de Lima en el año 87 y alcalde del distrito de Barranco en el año 84. Bienvenido, doctor Castillo. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días. Muy agradecido al Instituto Interamericano por la Democracia y a su director, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, y a ustedes por acompañarnos presencialmente o remotamente. Conceptúo que esta elección, que es el siguiente domingo 7, para alguna gente tiene cábala, pero ese es el día, es una gran definición para el Perú. Esto es lo que nos va a devolver a un clima de desarrollo o a continuar con la debacle de los últimos 12, 15 años. Entonces, para esto el pueblo fue a votar en una elección muy controvertida, por cierto, muy discutida, pero ahí tenemos resultados que por la enorme dispersión había 36 candidaturas presidenciales, una cosa increíble. Pero voy a mencionar solamente las primeras. Keiko Fujimori, que quedó con 17.19%, Roberto Sánchez con 12.03%, Rafael López Aliaga 11.91%, Jorge Nieto 10.97% y Ricardo Belmont 10.15%. Los demás estuvieron bastante más abajo. Como podemos ver, si tuviéramos un mapa del Perú, tanto la costa norte, Lima, Ica, votaron por Keiko, pero la zona andina, especialmente el sur de Perú, votó por Roberto Sánchez de ese partido que se llama Juntos por Perú, que no es sino la continuación del Partido Perú Libre de Pedro Castillo, que ganó las elecciones también por el muy estrecho margen, pero ganó las elecciones en 2021. Y sabemos que después de un golpe de Estado. Entonces, ahora llegamos a una segunda vuelta. Esto empezó en un empate de 38%. De ahí ha empezado a distanciarse. Y la última encuesta publicada el domingo, porque ya no se puede difundir más encuestas, Ipsos, que es una empresa reconocida, da Keiko 40.4 versus 38.3 para Sánchez. Convertido en votos válidos, o sea, anulando los blancos y viciados, quedaría en 51.4 a 48.5. Otra encuestadora, Datum, que también es reconocida, da 39 a 35 y convertido en votos válidos pasa a ser 52.9 para Keiko
y 47.1% para Sánchez. Pero hay un alto nivel de indecisos. Más de 20% está entre indecisión, entre votar viciado, votar en blanco o no votar. Y realmente esto puede ser el núcleo que defina la elección. Ha habido un debate el día domingo, mucha gente seguramente tomará posición respecto a eso. Bien, pero yo quiero desarrollar un poco cuál es mi visión del Perú en estas circunstancias. Perú tiene una enorme oportunidad de crecer. Estamos mundialmente en una onda expansiva en la economía, los minerales están creciendo a pasos agigantados. Para tener una comparación, están un precio 5 veces más alto que lo que estaba en nuestro gobierno. El Perú está exportando 65.000 millones de dólares en minería, 15.000 millones de dólares en productos agrarios. Tenemos un movimiento portuario de 3 millones de contenedores entre el Callao, Chancay, Paita y otros puertos que hay. Entonces el Perú podría crecer 6-7% básicamente, pero está creciendo 2.8, 2.9, de eso no pasa. Para que tengamos una idea de por qué es el valor de crecimiento, cada puntito de diferencia es 150.000 puestos de trabajo permanentes nuevos por año. Si se suma 4 veces más, 4 puntos más, serían pues 600.000 por año. Es una cosa muy importante porque eso supera a la nueva población económicamente activa que va llegando cada año, ¿no? Entonces la pregunta pertinente en el marco de la elección es: ¿quién garantiza que esta línea de desarrollo económico del Perú siga? Que el Perú siga creciendo y por tanto se reduzca la pobreza, se den los servicios básicos que corresponden. Esa es la pregunta. ¿Quién tiene el mejor compromiso, los mejores equipos? Entonces, yo quiero ser claro en este tema. Desde mi punto de vista, y la gran mayoría de la gente de mi partido, pues pueden haber posiciones diversas, pero creo que largamente una enorme cantidad de peruanos nosotros no queremos caer en la esfera del socialismo del siglo XXI. No queremos que el Foro de Sao Paulo sea el que rija nuestros destinos, de ninguna manera. Por el contrario, nosotros somos solidarios con la lucha democrática del pueblo venezolano, que debe tener elecciones limpias lo más pronto. Y también somos solidarios con el presidente de Bolivia, que está siendo acechado por una alzada propiciada por Evo Morales, sin ninguna duda, que ya había sido votado en urnas y no esperaron ni 6 meses siquiera para dar un respiro a un nuevo gobierno y ya lo quieren hacer caer. Así que nuestra solidaridad con el presidente. Entonces nosotros queremos impulsar un Estado promotor y un Estado regulador de la economía. Esto es muy importante, porque esto es lo que combate las posiciones de injusticia social, los abusos de monopolios y oligopolios. Queremos impulsar bajo esta modalidad un proceso de inversión como lo hicimos con Alan García en el gobierno del cual yo fui primer ministro, y esto nos generó mucho crecimiento del empleo y servicios básicos fundamentales. Nosotros no queremos políticas trasnochadas en materia económica. Es aquellos que creen en el estatismo, en las expropiaciones, en que hay que quitar las cosas. Y por eso cuando impulsamos nuestro gobierno, nosotros convocamos a quien fuera nuestro ministro de Economía y ahora está manejando el área económica de la campaña de Keiko Fujimori, el doctor Luis Carranza. Nosotros nombramos por vez primera a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, y han pasado 20 años y sigue en el puesto, y ojalá siga, porque eso es una garantía. Entonces, esto nos va a permitir confrontar esas políticas trasnochadas que en el plan de gobierno del señor Sánchez, voy a leer textualmente lo que pretenden hacer. Dice: quieren cambiar la Constitución, cosa que nosotros no aceptamos porque eso sería ir a un desorden y una pérdida de tiempo, y perderíamos la oportunidad expansiva de la economía en este momento. Nos quieren convertir en un estado de socialismo andino y amazónico para impedir el avance de la ideología y prácticas fascistas, así se define. También pretenden
que el Estado se reserve para la gestión directa, subrayo esta palabra directa, los recursos energéticos, productivos y estratégicos como el gas, el petróleo, el agua, los bosques, la energía, los mares, el espacio aéreo, los puertos, página 11 de su plan de gobierno. Esto es estatismo puro. Y nosotros más bien, con Aya La Torre, creemos que no hay que quitar riqueza al que la tiene, sino hay que crear riqueza para el que no la tiene. Eso ya funcionó con nosotros perfectamente y creo que hay que seguir y mejorar esa receta. Queremos un Estado que brinde una seguridad amplia y total a la población. Pero resulta que el señor Sánchez anunció en un mitin hace pocos días que el encargado de la seguridad ciudadana iba a ser Antauro Humala, un hombre que ha asesinado policías. Esa es una ofensa a la Policía Nacional de Perú y a sus Fuerzas Armadas. Han llevado al Congreso por lo menos 3 senadores vinculados al Movadef, que era el brazo de Sendero Luminoso. Y ahora van a estar ahí. Nosotros no queremos ese retroceso. Queremos un gobierno, sí, enérgico, serio, responsable, respetuoso de los derechos humanos, pero de ninguna manera ir en estas vertientes que esta gente quiere ofrecer. En resumen, la receta de ellos es la misma receta de Pedro Castillo, que nos llevó a un bajón en el crecimiento económico del país. Nosotros dejamos un Estado que crecía 6, 7, 8, 9%, y en los últimos años hemos tenido 1 o 2% de crecimiento. Esa es una notoria diferencia. Entonces, con Pedro Castillo, ¿qué pasó? Muy incompetentes en el manejo del Estado. Y el señor Sánchez ha sido ministro Pedro Castillo, no es que es un extraño ministro. Que cuando Pedro Castillo dio golpe de Estado, se subió al coche y cuando se dio cuenta que fracasaba el golpe de Estado, se bajó del coche y renunció. Esa es una verdad. Entonces, en ese tiempo se agravó la pobreza, creció el desempleo, la anemia, la desnutrición. Hoy día la pobreza está más alta que la que nosotros lo dejamos en el año 2011. Entonces no queremos un Perú que sea el modelo chavista de Venezuela, ni la Bolivia de Evo Morales, ni la satrapía nicaragüense y menos la imposición cubana. Como se ha señalado al inicio, yo pertenezco a un partido, el Partido Aprista Peruano, fundado por Aya La Torre, y durante más de 100 años hemos sido el muro de contención del comunismo en el Perú. Y hemos sido el partido que aportó los mayores y mejores cambios sociales positivamente para nuestra población. Pero también el que más sufrió persecución y destierro, muerte, fusilamientos y asesinatos perpetrados en las últimas décadas por Sendero Luminoso. 1.214 apristas asesinados por Sendero Luminoso. No queremos volver a eso y tenemos, por tanto, todo el derecho a oponernos a una opción antidemocrática que evidentemente no es lo que le conviene al Perú en este momento. Por eso, y lo quiero decir además con el sentimiento individual, yo fui detenido el golpe de Estado del 5 de abril que dio Fujimori. Sufrí persecución política. Tuve que pasar dificultades sumamente complicadas. Inclusive yo llegué a testiguar contra Fujimori en su juicio. Pero hoy día, siguiendo un viejo dicho en el APRA de Aya La Torre, yo no tengo memoria para agravios. Tengo que poner al Perú por encima de mis propios intereses, comentarios o sentimientos personales. Entonces, hoy día, poniendo al Perú por encima, es votar por el Perú, es votar por la democracia, es votar. Acá no juega el voto viciado, ni en blanco, ni en la abstención. Acá hay que definirse por la democracia. Y estaremos atentos, por supuesto, exigiendo al gobierno, si es que Keiko es la que gana y sube, que cumpla con el deber de respetar plenamente la democracia, de garantizar el cumplimiento del periodo constitucional, los 5 años como corresponde, y de trabajar por el pueblo, sin corrupción, con agua potable, con trabajo, con infraestructura nacional
luchando por la infancia contra la desnutrición y la anemia. Esas son las tareas de un pueblo difícil como son los pueblos latinoamericanos. Les agradezco muchísimo su atención y voy a escuchar con mucha devoción los que puedan hacer nuestros comentaristas y analistas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor del Castillo. A continuación invito a tomar la palabra al señor Jaime de Altaus, que se conecta desde Perú. El señor Altaus es uno de los exponentes, digamos, más representativos del periodismo peruano, que tenemos el orgullo de presentarlo hoy. Él es magíster en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido presidente del Instituto de Fomento Municipal, además de jefe editorial y subdirector de Diario Expreso. También ha sido director y conductor de La Hora N, del año 2000 al año 2017, y es autor de alrededor de 5 libros, según entiendo. Bienvenido, señor Altaus. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Dígale de nuevo. No, encienda su micrófono, por favor. ¿Ya? Ahí estamos, ahí lo escuchamos. Bueno, estaba agradeciéndoles por la invitación a participar en este foro internacional tan importante y acompañado de tan distinguidos participantes. Bueno, ¿qué podemos decir? Yo creo que si este domingo ganara Keiko Fujimori, el país podría entrar en un ciclo prolongado, digamos, de alto crecimiento y de rápida reducción de la pobreza, eh, capitalizando o aprovechando pues los altísimos precios de los minerales. Y esto gracias pues a la estabilidad política que el país recuperaría luego de 10 años de, digamos, de anarquía, en buena cuenta, ¿no? Y a las reformas de segunda y tercera generación que están previstas en el plan de gobierno de Keiko Fujimori y de Fuerza Popular, ¿no? De otro lado, se pondría fin a la polarización antifujimorista, digamos, que tanto daño ha causado. Eso es muy importante, en realidad. No sé, si un eventual gobierno de Keiko Fujimori respeta las instituciones y el Estado de Derecho, no solo por convicción, además, sino precisamente para atraer más inversión, pues acabará con el mito de un autoritarismo hereditario, digamos, que es una narrativa muy, muy difundida que busca perpetuarse en el poder, ¿no? Ese es el principal argumento en este momento de los opositores. Ella es la primera interesada en realidad en reparar la imagen autoritaria que dejó la gestión de su padre y en respetar la constitución que precisamente siguió en los 90, ¿no? Y que el propio Fujimori, hay que decirlo, violentó al reelegirse por segunda vez, ¿no? Bueno, se terminaría entonces de reconciliar al Fujimorismo con la democracia y con ello este, digamos, constructo mental antifujimorista se desmoronaría, ¿no? Como consecuencia, pues, la polarización que ha engendrado se desvanecería y esto sería, pues, muy positivo para el país, porque esta polarización es la que ha sido responsable de este ciclo anárquico que mencionaba de los últimos 10 años y de tremendas injusticias y golpes institucionales que han tenido graves consecuencias en el Perú, ¿no? La despolarización, por lo tanto, sería un cambio muy positivo en la política peruana, tendería a volverse pues más constructiva, más orientada a la colaboración, a la alternancia política natural, digámoslo así, ¿no? En cambio, si gana Sánchez, habremos desperdiciado la gran oportunidad de crecer a tasas altas, ¿no? Perdón, la gran oportunidad de crecer a tasas altas y de salir de la pobreza. Porque él ha lanzado un nuevo plan de gobierno con planteamientos aparentemente más compatibles con la economía de mercado y el respeto a la inversión privada, contradiciendo claramente su primer plan de gobierno. Aparentemente digo porque sin embargo, este nuevo plan de gobierno al mismo tiempo mantiene el espíritu y parte de la letra del plan de la primera vuelta, que es absolutamente radical. Él
por ejemplo, en este nuevo plan convoca a refundar la República, ¿no? El típico discurso, digamos, de socialismo del siglo XXI. Y propone, por ejemplo, entre otras cosas, cito textualmente, recuperar el Estado para el pueblo a través de una nueva constitución, redemocratizar la economía, garantizar la soberanía sobre los recursos naturales, típico discurso ya conocido y que está presente en el primer plan. Y entonces, en este segundo plan, teóricamente más amigable con el mercado, desarrolla, sin embargo, pues una crítica a fondo, una crítica de fondo al capítulo económico de la Constitución y al modelo económico mismo, ¿no? Dice, por ejemplo, cito acá, esta carta encogió el papel del Estado y abrió la soberanía nacional a la influencia de poderes externos, de grandes corporaciones ¿no? De cosas de ese tipo. Eh, por eso propone este nuevo plan, abiertamente propone cambiar el capítulo económico de la Constitución, ¿no? Dice textualmente devolver al Estado un papel activo como planificador estratégico del desarrollo, garante de la soberanía sobre los recursos naturales y de los servicios universales, revisando el régimen económico en la Constitución. Sí, plantea cambiar el capítulo económico de la Constitución, que es un capítulo envidiado por todos los países de América Latina, ¿no? Que se ha sido además, digamos, la garantía y el responsable del crecimiento, el alto crecimiento que hemos tenido en el Perú hasta hace unos años. Por ejemplo, plantea revisar el sistema de concesiones mineras y cosas de esa naturaleza, ¿no? Ahora, ¿cómo plantea hacer eso? Pues mediante una asamblea constituyente. Lo dice abiertamente. Y esto además saltándose el artículo 206 de la Constitución del Perú, que solo establece dos vías para modificar la Constitución, ninguna de las cuales supone pues una asamblea constituyente. Pero el plan plantea, este segundo plan, supuestamente más moderado, plantea alentar una movilización popular. Entonces uno se pregunta si se le encargará, por ejemplo, a Antauro Humala liderar esa movilización popular, en vista de que no tendría un cargo en el Ejecutivo. Sí podría liderar esta movilización popular, entre otras cosas, dice el propio documento, para impulsar la derogación de la ley 31399 que condiciona a la aprobación previa del Congreso la convocatoria a referéndum para la reforma constitucional. Cuando esa ley en realidad lo único que hace es repetir la fórmula que está en la Constitución, pero lo que están pretendiendo es derogar esa ley y de esa manera decir, bueno, ya no existe este condicionamiento, ahora se puede convocar directamente a un, a un a un referéndum para consultarle a la gente si quiere o no una asamblea constituyente, ¿no? Y claro, derogar una ley se deroga simplemente con mayoría simple de los presentes digamos, en el Congreso. Entonces, no les va a ser muy difícil derogar esa ley, no les sería muy complicado derogar esa ley, y como habría una movilización detrás, tal como está planteada en el propio documento, entonces se impondría ya por la fuerza, prácticamente de manera inconstitucional, una convocatoria a un referéndum de manera directa sin pasar por el Congreso, ¿no? Entonces esto de que no van a poder no van a poder convocar una asamblea constituyente ni cambiar la Constitución, es falso, no es así. El camino está claramente trazado en este supuesto documento moderado, ¿no? Por supuesto, un proceso de esa naturaleza, la convocatoria de una asamblea constituyente y todo lo demás, frena la inversión, genera conflicto social, y ya sabemos pues en qué terminan estos procesos, para qué sirven las asambleas constitucionales, ¿no? Son mecanismos pues para perpetuarse en el poder y para cambiar efectivamente el modelo económico tal como están pretendiendo abiertamente. Bueno, esto es más o menos el cuadro de alternativas que tenemos para este domingo 7 de junio. Eso es todo. Gracias. Damos las gracias al señor Del Taus. A continuación tengo el gusto de presentar a la doctora Patricia Juárez. La doctora Juárez es una muy reconocida abogada, exteniente alcalde de Lima, además de congresista de la República y senadora electa por Fuerza Popular. Bienvenida, doctora Juárez. Muy buenos días. Un gran saludo a Carlos Sánchez por la amabilidad de invitarme a este foro
y al Instituto Interamericano por la Democracia. Creo que este es un excelente espacio en el que podemos compartir algunos aspectos de esta elección, de esta convocatoria de elecciones desde ya meses atrás, en donde muchos estamos trabajando intensamente. Realmente ya Jorge del Castillo y Jaime de Altaus han hecho un preámbulo extraordinario, en realidad una explicación de lo que estamos viviendo en nuestro país. Este 7 de junio vamos a tener un momento decisivo en nuestra historia republicana. Esta será una elección que va a definir el destino de nuestro país. La elección será, como bien lo han señalado, entre una izquierda que ya gobernó, que ya gobierna actualmente con Castillo y Sánchez y con todo lo que eso ha significado en este quinquenio, una izquierda estatista, improvisada y empobrecedora versus una derecha que ha traído consigo con la Constitución de 1993 la reducción de la pobreza. Recordemos que teníamos unos niveles de pobreza antes de esta norma, importante norma legal de un 60%. Esta se redujo a aproximadamente 27% antes de la pandemia. Asimismo, esta constitución trajo la reducción de enormes brechas sociales y la estabilidad macroeconómica, con un capítulo económico que bien lo ha señalado Jaime, muchos países realmente quisieran replicar. En el país es cierto que continúan enormes brechas sociales, pero durante 26 años no ha gobernado Keiko Fujimori. Nosotros tenemos un régimen presidencialista y no se gobierna desde el Congreso. Durante estos 26 años, excepto el periodo del presidente Alan García, que trajo extraordinarios resultados para nuestro país, gobernó el antifujimorismo, por supuesto, con el consabido odio que siempre han mostrado hacia esta propuesta política y hacia todo lo que significa el fujimorismo. Nuestra propuesta actual y la visión del país tienen objetivos claros. Nosotros queremos apostar drásticamente por la reducción de la pobreza, por la reducción de la anemia que golpea y lacera a nuestros niños en el Perú, la informalidad que también los tenemos en unos niveles alarmantes que debe ir reduciéndose en nuestro país, la ausencia de empleo en algunos lugares y devolverle a nuestro país ese sistema de conexión de carreteras, la infraestructura vial que no se ha construido en los últimos años. En suma, lo que quiere Fuerza Popular es devolverle al país la estabilidad, la seguridad. En suma, queremos devolver al país el orden. Creemos que un país, que el Perú, no puede conducirse con improvisación, no puede conducirse con personajes cuestionados que acompañan la propuesta de Juntos por el Perú, que inclusive han llegado a purgar condena por asesinar a policías. La propuesta de Juntos por el Perú realmente es una propuesta de absoluta improvisación, de caos y de desgobierno. Y esta persona tan cuestionada que se ha mencionado ya, este señor Antauro Humala, de acuerdo a su propia versión, sería el ministro del Interior o ministro de Defensa, en un claro y absoluto menosprecio a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. El estatismo y el modelo fracasado que pregona la izquierda en este partido que está en competencia, que es Juntos por el Perú, no ha funcionado en ningún país del mundo
y ahora se pretende imponer a un país que claramente ha tenido y tiene brillantes oportunidades de crecimiento, como bien lo han señalado, en minería y también en el agro y otras actividades que se realizan en nuestro país con mucho éxito, porque el Perú realmente es un país de emprendedores, es un país de personas que claramente lo que están buscando es el progreso y el desarrollo. Actualmente yo me encuentro en el sur del país, estoy en Tacna ya hace varias semanas y tenemos muchas personas de nuestro partido de Fuerza Popular desplegados en la zona sur del país. Nuestra principal tarea es llevar a nuestros compatriotas del sur las propuestas de Fuerza Popular, es realmente dar a conocer que no nos conduce a nada absolutamente amparar o pretender que esta propuesta a la cual se han ido sumando algunos personajes cuestionados en nuestro país y que no han tenido éxito cuando han sido asesores o funcionarios de gestiones, por ejemplo, como la gestión municipal de la señora Susana Villarán, en donde claramente fue un gobierno municipal de izquierda y en donde hubo de manera expresa y manifiesta y declarada por la propia señora Susana Villarán actos gravísimos de corrupción. Creemos que la propuesta de Fuerza Popular es la propuesta que le va a devolver al país la estabilidad, el crecimiento que esperamos y que con todos los elementos favorables que tenemos en este momento, deberíamos estar creciendo como ocurrió en el gobierno de Lapra, de Alan García, con un ministro, Luis Carranza, que también fue parte del gobierno de Alan García y que nos trajo realmente crecimientos más allá del 7 u 8%. Esa es la apuesta que nosotros hacemos, la apuesta por devolverle al Perú la institucionalidad perdida durante este tiempo, la conformación del nuevo Congreso, también asegura que no haya ese facilismo para poder vacar a presidentes de la República que realmente constituye una vergüenza para nosotros como país. Y creemos que con esta nueva conformación del establecimiento de este nuevo sistema bicameral, que ha sido una lucha de este quinquenio, de este Congreso que ya está terminando y que finalmente obtuvo los votos, inclusive de la izquierda que ahora pregona que nunca debió haberse aprobado, pero que sí participaron en la contienda y ahora muchos de ellos son senadores. Creo que tenemos los elementos necesarios, no solamente para salir adelante como país, sino también para recomponer nuestras instituciones, para luchar por esa institucionalidad perdida durante todos estos últimos años. Y creo que eso nos va a hacer un país que se encamine hacia el futuro, que sea predictible, que respete los contratos, que realmente promueva la inversión privada responsable nacional y también la inversión responsable que viene del exterior, pero con reglas claras. A eso es lo que aspira Fuerza Popular, a una lucha frontal contra la criminalidad, contra la corrupción, que sea un país que realmente vuelva a ser confiable, que haya transparencia en las compras públicas y especialmente en luchar y hacer Doctora un Juárez, trabajo le queda importante un y minuto, por favor. sí, y comprometido, gracias, y comprometido por las personas que menos tienen en nuestro país, que son muchísimas y que realmente hemos perdido años, precisamente por estar en estas luchas de los antis y que nos han llevado realmente a esta situación. Creemos que este 7 de junio el Perú nuevamente va a tener la posibilidad de mirar hacia el futuro con optimismo. Gracias. Damos las gracias a la doctora Patricia Juárez. Se ha conectado desde el sur de Perú, como mencionaba. A continuación, tengo el gusto de presentar al señor Jorge Poma Ciancas. El señor
Omas Siancas es un muy reconocido empresario, ha sido teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Sullana, Piura, además de presidente de la Financiera de Vivienda Mutual Piura, director del Banco de Vivienda del Perú, es decir, tiene una amplia experiencia en el tema financiero. Bienvenido, señor Po. Gracias. Quiero agradecer al Instituto Interamericano para la Democracia por la invitación a este importante foro. Nosotros, quienes militamos en el partido aprista, estamos en una coyuntura muy especial. Yo no soy fujimorista, nunca he sido fujimorista, ni tampoco lo seré. Pero hay una cosa real, hay una cosa precisa. Nosotros no podemos estar jugándonos con el destino del país. El Perú está primero. Jamás me hubiese imaginado alentar a peruanos, a compatriotas, a que den su voto por Keiko Fujimori si no fuera por el enorme peligro que significa tener a este señor Sánchez, que es actual congresista y que representa a la izquierda más radical peruana. Juntos por el Perú es un partido pequeño hasta hace muy poco, y tal es así que solo sacó el 12% en la primera vuelta. Por lo tanto, no es un partido de grandes masas al que hay que temer, pero sí es extremadamente venenoso. Digo esto porque ningún inversionista, sea de este país, de Estados Unidos, de Europa, del Asia, de cualquier país, se atrevería a hacer inversiones en Perú si es que Juntos por el Perú tuviera el Ejecutivo en sus manos. Ahora, en esta segunda vuelta, ha procurado aglutinar a otros partidos que estuvieron participando en la primera vuelta para tener una consistencia en la votación. Pero es algo que no convence al electorado, porque no hay seguridad en lo que dicen, no hay una meta que saque adelante al país, no hay posibilidad alguna de tener la seguridad que este partido o este señor Sánchez, si por desgracia estuviera en el poder, pudiera plasmar esto que está diciendo en esta campaña. Ha habido una nueva ruta, una nueva hoja de ruta o pacto por el Perú, como se le ha denominado desde ayer, que en el transcurso del día ha sido cambiado 2 veces ya. Entonces, en una tercera edición, ellos quieren blanquearse, ponerse lo más rosados posible, porque el rojo que existe en el corazón de esta entidad política jamás va a desaparecer. Yo creo que los peruanos somos lo suficientemente inteligentes para decirle no a esta fuerza política. En una oportunidad, hace muchos años ya, mientras caminaba por la Plaza Roja en Moscú, me dio la curiosidad de entrar al mausoleo donde está la momia de Lenin. Y para mis adentros pensaba, ¿qué puede significar Lenin para el Perú? Estamos tan lejos que no va a tener ninguna influencia los postulados de este excepcional dirigente ruso.
Pero fíjese cómo es la vida. Es imposible pensar en lo que pueda suceder al futuro cuando uno está observando una cosa en determinado momento. Creo yo que esa frase célebre de Lenin, solo el poder, salvo el poder, todo es ilusión. Y es cierto, estos señores de Juntos por el Perú lo que quieren es tomar el poder para definitivamente hacer ellos lo que quieren. ¿Qué importa lo que pueda suceder en el porvenir cercano o lejano del Perú? No hay posibilidad alguna, ya la doctora Juárez lo mencionó, cuando alguien quiere hacer algo desde el Ejecutivo en Perú, si se lo propone lo hace. ¿Qué importa lo que pueda decir el Congreso? Ahora hay una gran cantidad de reservas de dinero disponible para que el Ejecutivo haga lo que quiera. Entonces va a haber una farra, va a tener Juntos por el Perú un enorme bolsón de dinero para alegrar al pueblo, para decirle, ven ustedes, fue posible darles bienestar. Pero eso va a terminar, todos sabemos, en un año, año y medio, 2 años. Pero en ese lapso, estoy seguro, sí, completamente seguro, que desde el Ejecutivo se promoverá, ¿qué importa lo que pueda decir la Constitución actual? Se promoverá que sea el pueblo quien pida una nueva Asamblea Constituyente y se hará la nueva Constitución del Perú. Ese es un hecho, no hay posibilidad alguna de evitarlo. Cuando uno tiene el poder, hace lo que quiere. Lo demás es ilusión. Muchas gracias por permitirme esta participación. Damos las gracias al señor Pomasiancas. A continuación, tengo entendido que la doctora Rosa María Bartra se ha conectado. Si nos puede confirmar, por favor. Efectivamente, muy buenos días. Doctora Bartra, bienvenida. Solo para nuestra audiencia le presento, la doctora es un personaje muy destacado en Perú, es una reconocida abogada y política peruana que, bueno, se ganó en las elecciones generales del Perú en 2016, fue elegida congresista por el partido Fuerza Popular, representando a La Libertad para el periodo 2016-2021, según entiendo. Bienvenida, doctora Bartra. Muchas gracias. Yo quisiera empezar mi participación agradeciendo al Inter-American Institute for Democracy por esta invitación. Saludo a Beatriz Rangel, a Jorge del Castillo, en especial a Carlos Sánchez Berzaín y a todos los expositores. Comparezco ante ustedes agradeciendo la invitación a este foro desde una convicción. El Perú no está este domingo 7 de junio decidiendo solamente quién gobernará desde el 28 de julio. El Perú está decidiendo si volverá a estar sometido a la Constitución o si la Constitución volverá a estar sometida al poder. Y no hablo desde la comodidad de la teoría, que podría hacerlo perfectamente. Soy docente universitaria, enseño Derecho Constitucional. He presidido la Comisión de Constitución del Congreso de mi país en 2 oportunidades. He presidido también una comisión investigadora que enfrentó una de las redes de corrupción transnacional más grandes de América Latina, Lavallato. Sé por experiencia que las democracias no se destruyen solo con tanques ni con golpes visibles. También se destruyen cuando la corrupción compra decisiones, cuando el crimen organizado captura territorios, cuando las instituciones se vuelven botín y cuando se llama voluntad popular a la subordinación a la ley. Queridos amigos, el Perú llega a esta segunda vuelta con heridas abiertas, sangrantes y contaminadas. Venimos de una primera vuelta compleja,
con fallas logísticas, desconfianza ciudadana y cuestionamientos muy serios al sistema electoral. Y aquí quiero ser muy clara, no se puede hablar de fraude electoral sin prueba, porque sería irresponsable, pero sostengo enfáticamente que no se puede normalizar una elección con irregularidades que han sido documentadas y denunciadas por el propio sistema electoral. La proclamación de resultados cierra una etapa procesal, de hecho la ha cerrado, pero no cierra de ninguna manera la obligación de explicar, auditar y establecer responsabilidades. La democracia no pide fe ciega. La democracia exige votos respetados, actas verificables, autoridades imparciales y trazabilidad. Donde el ciudadano siente que su voto fue debilitado, el Estado no puede responder solamente con comunicados, tiene que responder con la verdad. En ese sentido, en esta segunda vuelta, el Perú enfrenta dos ofertas políticas que deben ser examinadas sin fanatismo y sin de ninguna manera, ingenuidad. Keiko Fujimori debe demostrar que el orden que propone será orden constitucional, no revancha, que respetará la separación de poderes, la libertad de prensa, la independencia judicial, la economía social de mercado, la propiedad, la inversión, la autonomía del Banco Central de Reserva. Y Roberto Sánchez debe demostrar que el cambio que ofrece no es ese salto al vacío que nos ha hecho ver en los últimos días, que no va a cambiar de posición como lo ha hecho en los últimos días, que va a respetar los contratos de forma definitiva, no un día sí y otro no, no en la mañana sí y en la tarde quizás. Libertades públicas a las cuales amenaza, estabilidad macroeconómica, pero sobre todo Estado de Derecho y límites constitucionales. La moderación de última hora que hemos visto puede ser políticamente relevante, pero nunca sustituye a la coherencia de una vida política. En los últimos días, Roberto Sánchez ha moderado su programa para incorporar respeto sobre todo a la propiedad privada, de manera muy curiosa, incluso retirando párrafos de la mañana a la tarde. Dice que va a respetar contratos, tratados, la autonomía del Banco Central de Reserva y precisamente por eso el Perú tiene derecho a preguntar si estamos ante una convicción democrática o ante una estrategia electoral pura. Hay un tema que América Latina además no puede minimizar y que es el indulto a Pedro Castillo. Esta no es una anécdota de campaña. Una cosa es la clemencia constitucional que tiene el presidente de la República y otra muy distinta, usar una prerrogativa presidencial para rehabilitar políticamente un intento de ruptura democrática. Si alguien ofrece indultar a quien intentó colocarse por encima de la Constitución, debe decirle al país si considera que el 7 de diciembre fue o no un quiebre constitucional. El indulto no es moneda de cambio, no es moneda política. El próximo gobierno recibirá un país amenazado por la inseguridad, por la extorsión, por la minería ilegal, por el lavado de activos, la informalidad, la corrupción, la pobreza galopante y la indiferencia y la falta de credibilidad casi absoluta en las instituciones. Ya no es solo un problema ambiental, es crimen organizado, control territorial, financiamiento político, trata, violencia, captura del Estado. Donde manda la economía ilegal, queridos amigos, deja de mandar la ley, deja de existir el respeto por la Constitución. Y saludo que tengamos senadores electos en el foro, porque el próximo Congreso bicameral será decisivo. La Cámara de Diputados debe atender la emergencia y el Senado debe cuidar la República. Creo que ese es un gran desafío para que podamos seguir creyendo que ese es nuestro modelo político. Mi mensaje para la región finalmente es este. El Perú no necesita elegir entre orden y libertad, ni entre cambio y constitución. Necesita orden dentro de la constitución y cambio sin destruir las reglas que sostienen a la democracia. América Latina conoce demasiado bien el libreto de su propia destrucción. Primero se relativiza la ley, luego se captura el Estado, se persigue al adversario, se desconoce al adversario en una persecución implacable, se premia al informal,
se pacta con el crimen y finalmente se llama democracia a lo que ya dejó de ser república. El Perú todavía está a tiempo, pero el próximo presidente no recibirá un cheque en blanco. Recibirá una democracia herida que exige verdad electoral, autoridad legítima, inversión formal, lucha anticorrupción y respeto irrestricto al Estado de Derecho. La democracia peruana no necesita fe ciega, necesita poder limitado, instituciones imparciales y una constitución, por sobre todo, que vuelva a estar por encima de todos, de los candidatos, de los partidos, de los caudillos y también de los vencedores. Muchas gracias por la oportunidad. Damos las gracias a la doctora Bartra. A continuación, invito a tomar la palabra a una de las voces más connotadas del Perú. Estoy hablando del señor José Carlos Paredes. Es un muy reconocido periodista de investigación peruano, ganador del premio a la excelencia periodística de la Fundación García Márquez para un nuevo periodismo. Es autor de varios libros, entre ellos el libro El perfil del lagarto, que fue el libro de no ficción más vendido en el Perú en el año 2021, y es además un reconocido columnista de la revista Caretas, director del programa Contracorriente de la cadena Willax TV. Bienvenido, señor Paredes. Buenos días, muchas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia, especialmente a su director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, que permanentemente está atento a lo que pasa en la región, especialmente en el Perú, ahora en esta segunda vuelta electoral. No quiero repetir los argumentos muy interesantes que han esgrimido los panelistas que me han antecedido. Desde mi óptica periodística, solo quisiera agregar que en esta segunda vuelta de este año 2026, otra vez estamos en una dicotomía entre dos posiciones. Por un lado, lo que le han dado en llamar a algunos analistas el autoritarismo hereditario, ¿no? Que han etiquetado así a Keiko Fujimori. Y yo diría la otra opción, el neosocialismo del siglo XXI, que no es sino la continuidad de este gobierno, de estos 5 años que desde mi punto de vista han sido nefastos, tanto para la institucionalidad como también para la vida de los peruanos, de los ciudadanos de a pie, que estamos sufriendo hoy una ola incontrolable de criminalidad nacional y extranjera que no permiten a nuestros emprendedores, a nuestros transportistas, a nuestros bodegueros, a nuestras amas de casa, a vivir siquiera en tranquilidad, en paz. Se los está extorsionando todos los días y se les está asesinando por no pagar un cupo equivalente a $15. Esos problemas son gravitantes. Es la cuarta vez que Keiko Fujimori, a pesar de su juventud, tiene apenas 51 años, pasa a la segunda vuelta. Y este balotaje, 3 de esas 4 veces las ha tenido con opciones de izquierdas, algunas de extrema izquierda, como la que tenemos este año y como la que hemos tenido hace un quinquenio. Esta vez creo que sí coincido con Jaime Daltaus, con Patricia Juárez y claro, con Rosa Bartra también, que estamos ante una decisión difícil. Es elegir entre la receta que ya ha fracasado estrepitosamente ahí donde se ha puesto en práctica, y ya no me voy a remontar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ni a Cuba, que tiene más de 60 años con esa receta, empobreciendo a su país, sino a este socialismo del siglo XXI en nuestra región. Veamos cómo está Venezuela, cómo está Nicaragua, ¿no? Cómo ha estado lamentablemente en estos años Colombia, ¿no? Pero hay voces democráticas, libertarias, que respetan el Estado de Derecho, la democracia, la libertad de prensa, la libertad de contratación, la libertad que tenemos todos los peruanos para vivir en democracia. Y en la región se ha dado un vuelco, ¿no? Si no veamos Ecuador con el presidente Daniel Noboa, Chile
con la victoria del presidente Kast, Bolivia con el presidente Rodrigo Paz, que hoy está precisamente siendo hackeado por estas fuerzas del socialismo del siglo XXI. Lo mismo pasó en Honduras, en Costa Rica y ahora en Colombia, ¿no? Donde este domingo, de manera sorpresiva, el candidato de la derecha, algunos dicen extrema, ¿no? Libertario, Abelardo de la Espriella, ha dado la sorpresa. Y desde Perú miramos con cierta envidia cómo en Colombia el órgano electoral en pocas horas ha podido esclarecer rápidamente quiénes pasan a la segunda vuelta, ¿no? Con resultados creíbles, claro, salvo el presidente Gustavo Petro, que ha salido a reclamar sin ninguna prueba de que haya habido algún tipo de... Pero creo que el reto para el Perú, más allá de este 7 de junio, donde los peruanos tenemos que decidir, y sin duda no va a ser una elección fácil, eh, creo que las grandes tareas para el Perú en el próximo quinquenio y de ahí para adelante son básicamente dos. Recobrar la institucionalidad en el Perú, porque es verdad que ha habido una degradación institucional. El Congreso de la República es aborrecido por la gran cantidad de peruanos según las encuestas. El propio Ejecutivo está devaluado. El Ministerio de Economía y Finanzas, que antes era el primer dique de contención ante el populismo, hoy está debilitado. Los ministros cada vez tienen menos injerencia y, por supuesto, menos poder para detener este populismo. Y también recobrar el sistema de administración de justicia. Ya se ha dicho hasta la saciedad que en el Perú la justicia está extremadamente politizada y la política extremadamente judicializada. Y un ejemplo claro es lo que está pasando en esta campaña. El ex fiscal José Domingo Pérez, que ha sido el principal cancerbero, persecutor, fanático de la señora Keiko Fujimori, que le ha tenido presa más de 3 veces con prisión preventiva, sin ninguna sentencia de por medio, por más de 500 días, hoy es el nuevo jale, el nuevo actor en campaña de Juntos por el Perú, ofreciendo lo mismo, persecución política a los enemigos, independientemente de los hechos fácticos en un expediente judicial. Creo que para una democracia le hace muchísimo daño en que la justicia se instrumentalice en contra del rival político, que la justicia se use para aniquilar al rival político y anularlo para las próximas elecciones. Otra de las cosas pendientes es la lucha frontal contra la corrupción. Quizá es el cáncer, es la pandemia en el Perú para la cual todavía no encontramos una luz al final del túnel, no encontramos el antídoto. Y eso es una tarea pendiente de toda la sociedad, sin duda, pero tiene que partir de la clase política y obviamente de las autoridades. Quiero finalizar esta breve intervención lamentando la inasistencia a este foro de Jorge Nieto Montesinos, por ejemplo, o que ha sido un protagonista en esta primera vuelta electoral, también de la señora Pérez Tello, que obtuvo una votación interesante. Jorge Nieto ha dicho que su partido político ha decidido viciar el voto, no votar por ninguno de los dos candidatos que pasaron al balotaje. Y la señora Pérez Tello dice que va a votar en contra de Keiko Fujimori. Nos hubiera gustado conocer sus argumentos de por qué optar por este salto al vacío. Coincido con todos en decir que es un peligro, no solo para la economía y el crecimiento de la economía con más inversión, más trabajo, menos pobreza para el Perú, sino que es un peligro también para la democracia porque la prensa independiente, democrática y las instituciones van a estar en peligro si es que esto se consuma el próximo 7 de junio. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido. Damos las gracias al señor José Carlos Paredes, que se ha conectado desde el Perú. A continuación, las conclusiones del Foro Elecciones Presidenciales Perú 2026, segunda vuelta, estarán a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo,
Ha sido ministro de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa, diputado de la República de Bolivia y es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor Berzaín. Gracias, don Francisco. Este es el segundo foro que el Inter-American Institute for Democracy hace respecto a las elecciones del Perú 2026. En el primer evento se hizo un extensísimo análisis del sistema electoral del Perú, de la situación del Perú, del fraccionamiento de los 36 candidatos y de esta maravillosa situación de juego de espejos que produce la segunda vuelta, donde los dos candidatos más votados, que son en verdad las dos primeras minorías, compiten para convertir una de esas minorías en mayoría absoluta. Esa es la base de la inestabilidad que después se ha visto en el Perú, cuando el presidente electo de esa manera queda a disposición de un sistema semiparlamentario que ahora va a tratar de ser equilibrado con la reposición del Senado y que genera un Perú económicamente fuerte, institucionalmente en el ámbito económico vigoroso, pero con una crisis permanente de gobernabilidad. El cambio, el número de presidentes que ha tenido el Perú y esta nueva moda que ha instituido el Perú de que para ser presidente hay que tener una reserva previa en alguna cárcel del país, porque todos los expresidentes básicamente van a dar después a la cárcel, es algo que llama la atención no solamente en las Américas, sino en el mundo. Con este comentario, este foro que trata y que ha tratado de la segunda vuelta, donde la presidencia del Perú se disputa entre la señora Keiko Fujimori y el señor Sánchez, este próximo domingo 7 de junio, nos tiene que llevar por parte del Inter-American Institute for Democracy a recordar que el proceso del ataque, de la crisis, de la lucha por la democracia en las Américas no está restringido al Perú. O sea, nosotros cuando analizamos las cosas en nuestro país, en el Perú, en Colombia, en Bolivia, en la Argentina, en Venezuela, tendemos a mirar nuestro país como el todo. Y a veces nos olvidamos de lo que se está jugando en el ámbito internacional. Y yo, sobre lo dicho aquí brillantemente por el orador principal Jorge del Castillo, por don Jaime Altaos, doña Patricia Juárez, Rosa María Bartra, por José Carlos Paredes, por todos y cada uno de los expositores, me gustaría agregarle el contexto internacional. Ustedes han mostrado que se confrontan Keiko Fujimori, una candidata que representa una posición liberal, y Sánchez, que representa una posición clarísima del socialismo del siglo XXI. O sea que este domingo el Perú va a votar en la disputa de todo este siglo en las Américas que se ha librado entre el llamado socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que la expansión criminal de la dictadura de Cuba, que ha convertido Venezuela en dictadura y narcoestado, Bolivia en dictadura y narcoestado, Ecuador en dictadura y narcoestado con Correa, Nicaragua en dictadura y narcoestado, y que ha perpetrado daños grandísimos a la región con gobiernos paradictatoriales o gobiernos al servicio de las dictaduras, como los Kirchner en la Argentina, Boric en Chile. Ustedes han tenido lo suyo en el Perú. En efecto, están saliendo de ese sistema paradictatorial con grandes tropiezos al terminar esta gestión. Gobiernos paradictatoriales que todavía subsisten en Colombia con Petro, en Brasil con Lula, en México con Sheinbaum. O sea, la disputa de este domingo entre Keiko Fujimori y Sánchez es la disputa de todo el siglo que se repite como uno de los últimos escenarios en el Perú, donde el socialismo del siglo XXI, también llamado castrochavismo, el constructor de los narcoestados y el rector del crimen organizado transnacional que ha tomado la política en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua, en el Ecuador con Correa,
y que todavía sirve para proteger el crimen con gobiernos paradictatoriales como el de Sheinbaum de México, Petro en Colombia y Lula en el Brasil, pone su candidato para decirle al Perú: miren lo que hemos hecho durante todo este siglo, hemos destrozado los países, la democracia y la libertad de las Américas, y vengan y voten por el candidato que propone constituyente, como constituyente fue la que hicieron en Bolivia para suplantar la república, la que hicieron en el Ecuador para volverlo Estado plurinacional, la que hicieron en Venezuela para convertirla en República Bolivariana, y un largo etcétera. O sea, la disputa de este fin de semana en el Perú es la disputa entre el pasado y el futuro, porque además a partir del año pasado, con la nueva estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, se está operando un cambio geopolítico no solamente en las Américas, sino en el mundo. Y el cambio geopolítico consiste en que las democracias bajo liderazgo de Estados Unidos han decidido terminar con el hecho de que el crimen organizado tenga poder político, participe en la política y detente gobiernos bajo título de revolución o de dictadura. Y la operación estrella de esa situación ha sido el 3 de febrero con la captura del dictador narcoterrorista Nicolás Maduro, que ahora es el reo Maduro. Y hoy día el jefe de ese sistema de crimen organizado, la dictadura de Cuba, está bajo ultimátum de Estados Unidos, jugando sus últimos días o últimas semanas de oprobio sobre el pueblo cubano. Y los cambios en la región se pueden ver con los operativos antinarcóticos absolutamente en toda la región, inclusive en la Colombia de Petro, confesado por Petro que para que Estados Unidos no haga el bombardeo, él tiene que bombardear los campamentos de las FARC y del ELN. Se puede ver en el hecho del cambio político, donde la política recupera el gobierno y desplaza al crimen organizado. No es derecha e izquierda. En el siglo XXI, derecha e izquierda es una denominación. Es el crimen organizado siendo desplazado del poder político porque está puesto en evidencia, y entonces hay cambio de gobierno en Chile, gana Kast, hay un cambio de gobierno en Bolivia y el presidente es Rodrigo Paz. En Colombia viene la elección y va a perder el sistema paradictatorial porque obviamente hay un candidato que va a derrotar al candidato del oficialismo. En Brasil va a perder Lula. Ahí tiene al senador Bolsonaro con un crecimiento muy importante. Han perdido Honduras, han perdido Guatemala. Están siendo desplazados de todas las Américas, el crimen organizado está siendo derrotado en la calle, en las elecciones, en la opinión pública, en los operativos antinarcóticos. Se ha formado el escudo de las Américas, está en operación la Lanza del Sur, y en el Perú va a ganar una elección un candidato del socialismo del siglo XXI, que representa el pasado de la expansión de la dictadura de Cuba que hoy día agoniza. Ese es el escenario que ustedes van a disputar ese fin de semana, y les digo simplemente, además de los argumentos de carácter interno que tengan, miren el futuro del Perú. El Perú no puede tener un presidente que represente la repetición de la delincuencia organizada transnacional del socialismo del siglo XXI como última trinchera para resistir la caída del centro que se ha producido y se está produciendo con el desmontaje de la dictadura en Venezuela y con el ultimátum de la dictadura a Cuba. Damos las gracias al doctor Berzaín. Con esto concluye el foro Elecciones Presidenciales Perú 2026, segunda vuelta. Damos las gracias a quienes nos acompañaron acá en las oficinas del instituto y a quienes se conectaron a través de las redes sociales. Un buen día. Muchas gracias.